Buenos días, mis amores del planeta Tierra, mis hermanos, mis hermanas en Cristo Jesús de Nazaret. Dios me los bendiga, Dios les dé fuerzas en el nombre de Jesús. Hoy quiero tratar un tema muy importante que es Jesucristo y la sanidad. Jesucristo y la sanidad. Y vamos a comenzar con nuestro amado Jesucristo. Primeramente, en pequeño quiero resumir quién era Jesucristo realmente, porque para poder describir a Jesucristo es muy amplio, es muy grande. Mis palabras quedarían muy pequeñas para poder describir a nuestro Rey Salvador, pero yo voy a tratar de decir en lo pequeño quién era Jesucristo. Saben, yo quiero que tomen anotación de los capítulos, versículos que se irán nombrando, porque la Escritura habla por sí sola. Ella nos enseña, gracias al Santo Espíritu de Dios, cuando pedimos en oración, siempre con el Santo Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios nos abre nuestro entendimiento, conocimiento, y siempre en oración pidiendo en el nombre de Jesús. Se los quiere mucho y vamos a comenzar con el tema, mis amados hermanos, hermanas. Y perdóname si encuentran fallas en la pronunciación y todo. Trato de pronunciar claramente para que todos nosotros podamos entender el tema. Dice en Juan, capítulo 3, del versículo 35 al 36, voy a usar la Reina Valera 1960. Porque yo no tengo problema de usar la Reina Valera 1960 o la Nueva Versión Internacional. Ambos son fidedignos porque la Biblia original, el Antiguo Testamento, como sabemos, los rollos están escritos en arameo y hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego, y a través de esos idiomas originales se han sacado a nivel mundial en diferentes idiomas. En este caso, la Reina Valera 1960 me parece hermosa, y también la Nueva Versión Internacional por ser fácil de entendimiento. Bueno, vamos a seguir con el tema. Jesucristo y la sanidad. Vamos a hablar quién era Jesucristo y qué hizo el Padre. ¿Quién no? El Padre, nuestro Padre Celestial, porque el Padre Celestial, ¿saben?, dio todo poder y autoridad a Jesucristo. Dio todo poder y autoridad a Jesucristo. De verdad que sí. Bueno, vamos a leer. Juan 3, 35, 36 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. O sea, este versículo es claro que nuestro Padre Celestial entregó todas las cosas, no un pedacito, no, todas las cosas ha entregado en la mano de Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está hablando de vida espiritual, está hablando de salud, todo, vida eterna, porque la vida no se acaba aquí nomás en la tierra. No somos solamente, como dije anteriormente, de carne y hueso, sino que también tenemos un espíritu. Y el cuerpo viene a ser templo vivo. Cuando creemos en Jesucristo nuestro Señor, el cuerpo pasa a ser templo vivo del Santo Espíritu de Dios, donde viene en el corazón Jesús. El Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro corazón, en nuestro ser. Y claro está que Jesucristo volverá, y todo ojo lo verá, inclusive los que le traspasaron. Aleluya. Bueno, vamos a seguir con el tema. En Filipenses 2, 6, 8 de la Nueva Versión Internacional dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios
como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, mis hermanos. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje hermoso, Filipenses 2, 6, 8, nos dice que el Padre, Dios Santo, se hizo humano en Jesucristo. Se hizo humano en Jesucristo. ¿Por qué creen que lo hizo? Por amor a nosotros, por amor a su creación. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, de la Nueva Versión Internacional dice: esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios Padre reconcilió al mundo a través de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el escogido. Es por eso que cuando Jesús hablaba al pueblo, decía: mi Padre está en mí y yo estoy en el Padre, para que yo y el Padre seamos uno. Cuando uno rechaza a Jesucristo, rechaza también al Padre. Solamente podemos llegar al Padre Celestial a través de Jesucristo. ¿Y por qué comienzo con el tema ¿quién era Jesucristo? Porque para tener sanidad se necesita a Jesucristo. Para tener sanidad tanto en el área espiritual, tanto en el área mental, tanto en el área físico, se necesita a Jesucristo. Porque sin Jesucristo no podemos tener vida eterna. Sin Jesucristo no podemos tener esa sanidad interior, esa sanidad física, esa sanidad mental. Y lo hablo también por mí, porque gracias a Jesucristo yo recibí sanidad de todas mis enfermedades incurables, tanto en el área espiritual y tanto en el área física. Gracias a Jesucristo, Él me sanó para la gloria del Padre. Aleluya. Bueno, vamos a leer los milagros que Jesucristo hizo. ¿Quién era Jesucristo? ¿Qué milagros hizo nuestro amado Jesús? Claro está que Jesucristo hizo muchísimos milagros, pero yo voy a nombrar algunos que a mí me parece relevante para que podamos reflexionar quién era nuestro Jesús. En Mateo del capítulo 4, versículo 23, en este momento voy a leer la Reina Valera 1960. A veces me gusta combinar los dos, la Biblia, la Nueva Internacional y la Reina Valera. Dice en Mateo 4, 23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea que nuestro Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, para Jesucristo no había nada imposible de sanar. En Mateo capítulo 8, versículo 2 al 3 dice: y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Aleluya. ¿Cuántos venimos hacia Jesús y le decimos: Jesús, quiero ser limpio? Jesús, quiero ser sano. Porque Jesús dijo que para Dios, para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si lo crees. Mateo 8, 16, 17. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho:
por medio del profeta Isaías. Isaías es un libro del Antiguo Testamento, es el profeta Isaías. Entonces vamos a seguir. Voy a volver a repetir este verso hermoso que me encanta. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. De nuevo lo vuelvo a repetir, Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. O sea, al decir todo es todo, ya sea enfermedad espiritual, mental, física, o sea, todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Mateo 12:13. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano fue restaurada, sana como la otra. Porque una manito la tenía toda leprosa, toda enferma, y la otra manito limpia. Entonces eso era para mostrar, para glorificar al Padre, que para Jesús no había nada imposible. Aleluya. Jesús sanaba a todos. A quien se acerca a Él con fe, sin dudar en nada, Jesús lo sana. No hay nada imposible. Lo hacía en esos tiempos y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Jesús sigue sanando, Él sigue obrando. En esos tiempos Jesús, el Dios vivo, el Dios santo, vino a través de Jesús como humano, sanó enfermos, todo tipo de enfermedades, todo tipo de dolencias, como lo acabamos de leer, y también liberó a muchos endemoniados eran libres. Jesús los liberaba. Y hoy en el día sigue pasando también eso. En su nombre hay sanidad y liberación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Jesús dijo: hágase según tu fe. Vamos a seguir. En Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que él mudo hablaba y veía. O sea que esto a mí me dice también que las personas que tienen ceguera y mudez, puede ser por un demonio. Aquí lo dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Este verso me dice que también la ceguera y cuando una persona no puede hablar, es mudo, puede ser por un demonio. Yo pienso que no siempre, pero en este caso, este verso me dice que no. Jesús lo sanó. Claro, no es para asustar a nadie, porque para Dios no hay nada imposible de sanar y de liberar. Cuando se trata de liberación de un demonio que sale del cuerpo del humano, se llama liberación en el área cristiana. Bueno, vamos a seguir con la palabra. Mateo capítulo 14, versículo 35 al 36 dice, estoy leyendo todos estos versículos que sí son de la Reina Valera 1960. Vamos a leer Mateo capítulo 14. Dice: y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, mandaron a decirlo por toda aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudieran tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que le tocaron quedaron sanos. Aleluya. No dice un pedacito, no dice un pequeñito, no, todos los que tocaban su manto quedaban sanos. Porque Jesús tenía la costumbre de caminar entre la muchedumbre, entre mucha gente. Mucha gente lo seguía, lo apretaba y lo tocaban a Jesús. Y todos los que llegaban a tocar su manto eran sanados. Aleluya. Porque Él era la gloria de Dios. En Él es el Dios vivo que vino a través de Jesucristo como humano para reconciliarnos al Dios Padre.
Era el Dios Padre en Jesucristo caminando por ahí junto con los humanos. ¿Y qué hemos hecho nosotros, nuestros antepasados, nosotros? ¿Qué hemos hecho? Lo hemos crucificado, lo han negado, lo escupían, lo maltrataron, lo rechazaban. ¿Cuántas veces lo quisieron matar los que no creían en Él, que era el Dios vivo, que era el Dios vivo que vino, la gloria de Dios? Él era y es, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sin Jesucristo, como lo dice en Juan 14:6. Vamos a continuar sobre el tema de la sanidad, los milagros de Jesús. Mateo 15:30. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. Y está hablando aquí de grandes multitudes en plural y grandes, no de grandes multitudes. Es maravillosa la palabra de nuestro Señor, como Jesús en esos tiempos obró y sigue obrando, porque hay sanidad, hay liberación en el nombre de Jesús. Vamos a seguir en Mateo 17, capítulo 17, versículo 18. Jesús le reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Aleluya. En Mateo capítulo 19, versículo 2 dice: grandes multitudes lo siguieron y lo sanó allí. Mateo 21:14. Entonces ciegos y cojos vieron a él en el templo y él los sanó. Solamente por verlo, solamente por ver a Jesucristo, también los sanó. Por tocarlo, por verlo, por pedirle a Jesús, uno sana, de verdad que sí. En esos tiempos pasaba y sigue pasando, porque no olvidemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús también, su promesa grande, el bautizador del Santo Espíritu, lo dijo: pedid en oración en mi nombre y os mandaré otro consolador, el Santo Espíritu de Dios, que viene para consolarnos, para animarnos, para enseñarnos en la lectura bíblica, para llenarnos de los dones, ¿no? Son diferentes dones, pero eso es otro tema aparte. Y el Santo Espíritu viene junto con Jesús, porque Jesús dijo: yo haré morada con el Santo Espíritu de Dios. Y claro está que Jesús ha de volver. Su venida será inminente y todo ojo lo verá, inclusive los que le traspasaron a nuestro amado Jesús. Gloria a Dios, Dios es grande. En Marcos dice, vamos a tratar el tema de Marcos. En Marcos capítulo 1 del 30 al 31 dice: la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablaron de ella. Él se acercó, está hablando de Jesús, a ella, la tomó de la mano y la levantó y le dejó la fiebre. Y ella comenzó a servirle. Para comenzar a servir, para comenzar a hacer las cosas, ¿no? en nuestro hogar, hay que estar sano, ¿no saben? Ella se sanó, le bajó la fiebre, tanto así era su sanidad que ella empezó a hacer las cosas y empezó a servir a Jesús, empezó a servir a los discípulos. Es hermoso. Cuando Jesús sana, de verdad que sí. Yo doy testimonio también de eso, de mi sanidad. Inclusive en el presente Jesús sigue sanando, es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Eso es nuestro amado Jesucristo, de verdad que sí. El Padre en Jesús, Jesús en el Padre y el Santo Espíritu. Es un Dios, de verdad. Padre, Hijo, Santo Espíritu de Dios, es un solo Dios, es hermoso. En Marcos capítulo 10, versículo del 51 al 52 dice: y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y esa misma pregunta se los hace Jesucristo a ustedes. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Porque venir a Jesucristo para sanidad es creerle a Jesús: Jesús, tú puedes sanarme.
tú tienes la sanidad, tú puedes sanarme. Porque Jesucristo no solamente es el Dios vivo que se manifestó a través de Jesús. Jesucristo es el Mesías, es el escogido. Jesucristo es abogado por excelencia, doctor de doctores, el bautizador del Santo Espíritu. Jesucristo intercede por nosotros en oración. Jesucristo es el alfa y el omega. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Dio la vida por sus ovejas en la cruz, pero da la vida por sus ovejas, porque Jesucristo sigue obrando por sus ovejitas, trayendo sanidad, liberación, restauración. Porque cuando pedimos en oración en el nombre de Jesús, los milagros se dan, los milagros acontecen. Y cuando pedid sin dudar en nada, con fe. Y te hablo del Jesús vivo, resucitado. Ese Jesús, cuando lo aceptamos en nuestro corazón y hacemos que en el trono esté sentado Cristo. En el trono esté sentado Cristo, Jesús de Nazaret, en el trono de tu corazón. Y te hablo del Padre, del Dios vivo, cuando uno mira al cielo, nuestro Padre Celestial y al Santo Espíritu. ¿Saben? Nosotros a veces lo hacemos a Dios muy chiquito, pero Dios es muy grande, es poderoso, está vivo. Él no vive en objetos inanimados. Él no vive en cosas que no hablan, ¿saben? A mí Dios me mostró que Él está vivo y su palabra mismo te lo mostrará. Por eso os aconsejo, lean la Biblia, porque la Biblia es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Ella nos hace ver, entender las cosas mucho mejor de que cuando otros nos explicaría o cuando a veces de cuando en cuando lo leemos. No todos los días leer la Biblia es muy importante, todos los días. De verdad es un alimento espiritual grandioso. Vamos a seguir en el libro de Lucas. ¿Qué nos dice Lucas sobre los milagros de Jesucristo? En Lucas 7:21 dice: en aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas, mis hermanos. Jesús sanó de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Aleluya, esto está en Lucas capítulo 7, versículo 21. Lucas capítulo 13, versículo del 11 al 13 dice: y he aquí, una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacia 18 años, andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. O sea, está hablando de ninguna manera se podía enderezar esta mujer encorvada. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. O sea, la misericordia de Jesucristo. Jesús sana por misericordia. La misericordia de Jesucristo hizo que esta mujer sanara. Aleluya. Lucas capítulo 17, versículos de 12 al 14 dice: cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban caminando, fueron limpiados. Así de rápido la sanidad que se dio en ellos. Para Dios no hay nada imposible, de verdad, que no hay nada imposible. Lucas capítulo 22, del versículo 49 al 51, dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Esto era el momento cuando Jesús iba a ser aprisionado antes de ser crucificado, cuando era traicionado por Judas. Si no me equivoco, Judas Iscariote. Cuando iba a ser aprisionado, ¿no?, en defensa, uno de los discípulos de Jesús cortó la oreja a un siervo de un sumo sacerdote. Ok, vamos a leer la palabra.
Lucas 22, 49, 51 dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta de eso, basta de esto. Y tocando su oreja, lo sanó. Por un toque, lo sanó. Aleluya. Versículos bíblicos de sanidad divina de Jesús. Vamos a continuar en Juan. Juan capítulo 4, versículo 49 al 51 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que muera. Mi hijo Jesús le dijo, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que muera mi hijo. Antes que muera mi hijo. Perdón. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús. Es muy importante creer la palabra de Jesús. El hombre creyó la palabra de Jesús. Le dijo y se puso en camino. Mientras todavía descendía, o sea, cuando estaba en camino, sus siervos salieron a recibirlo diciendo que su hijo vivía. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 5, del versículo 8 al 9? Jesús dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. O sea que muchos, ¿no? Está hablando del sábado, día de descanso. Lo que dijo Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Aquí está mostrando Jesús que en el día de descanso, el sábado, Jesús estaba dando sanidad, seguía trabajando por la misericordia, por el amor. Porque hoy en el día, después que Jesús murió en la cruz y resucitó, Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro sábado. Y eso me reconfirma a mí las Escrituras. Dios no es un Dios de religión, es un Dios de relación. Y conoces mucho mejor a Dios leyendo la Biblia, su palabra, y sus ojitos son abiertos, nuestros oídos espirituales, ojos espirituales son abiertos. Gracias al Espíritu Santo, de verdad que sí. ¿Y qué nos dice Juan, capítulo 9, versículos 6 y 7? Dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Aleluya, gloria a Dios. Que todo lo que hacía Jesús, ya sea el manto, su manto, ya sea por un toque de su mano, ya sea por la palabra de Jesús, o ya sea por un poquito, ¿no? Que la saliva de Jesús, había sanidad. Sanidad, mis hermanos, había sanidad. Jesús nos muestra en sus diferentes maneras. En Él hay sanidad por un toque de su manto, por su misericordia, inclusive por su misericordia, por su palabra, o por un toque de Jesucristo. Hay sanidad. ¿Y cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que en Jesús hay sanidad? Y saben, mis amores, yo quiero leer un pasaje muy bonito que Jesús nos mandó en la Gran Comisión. Es un mandamiento de nuestro amado Jesús de Nazaret, hoy en la actualidad. Desde que Jesús resucitó al tercer día, cuando fue crucificado y resucitó al tercer día, Jesús nos dio, ¿no?, la Gran Comisión, el gran mandamiento, que ese está en Mateo, el capítulo 10, versículo 8, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Saben, estos dones que el Santo Espíritu concede, el don de la sanidad, el don de la liberación, y gracias a Jesucristo por lo que Jesucristo hizo en la cruz, en su nombre hay poder en el nombre de Jesús. Los enfermos sanan, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, el mudo habla, el leproso es sanado,
Y no solamente eso, que Dios también nos protege de toda peste, de toda enfermedad. Nos protege porque somos sellados con la sangre de Jesús. Somos protegidos porque Jesús protege, de verdad que sí. Se los digo yo porque a mí también el Señor me ha sanado de todos mis males incurables. Hoy estoy 100% sana gracias a Jesús. Gracias a Jesús, de verdad que sí. El Padre Celestial es muy misericordioso. Fue muy misericordioso con esta, su sierva. Fue muy misericordioso con esta, su hija, porque Dios nos hizo hijos. Gracias a Jesús nos hizo hijos, sus hijos. Y sierva para mis hermanos, claro está. Sierva, somos hermanos en Cristo, pero a la vez soy sierva de mis hermanos, e hija de Dios, como si ustedes cuando también dejamos entrar a nuestro corazón a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y pedimos perdón de nuestros pecados, perdonamos a los demás, andamos en la misericordia para los demás, siendo humildes, poniendo la fe por buena obra, conociendo cada vez más la voluntad a través, por el Santo Espíritu, a través de la Biblia. Nuestros ojitos se van abriendo más y más y nuestro espíritu se va fortaleciendo. Dios es fiel, ¿saben? Dios es fiel para quien es fiel. Y Dios está con el arrepentido. Dios está con aquel que viene de corazón arrepentido y quiere a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a uno mismo. Significa que uno tiene que amar al prójimo, pero también a uno mismo. O sea, buscando el balance, no considerándose uno más que el otro hermano, hermana, pero por igual. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Aleluya. Y otra hermosa palabra es que al Señor, a nuestro Padre Celestial, le gusta mucho la adoración, ¿saben? La alabanza, la adoración. Él es merecedor de toda gloria, alabanza. Es muy importante alabar a Dios, adorar a Dios, las oraciones, los ayunos, la lectura bíblica. Pero la adoración, ¿sabes? Ensalzar a Dios. Nuestro Dios es Dios único, no hay otro como Él, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Dios está vivo, aleluya. Es el Dios santo de Abraham, Isaac y Jacob, el santo de Israel, el Dios vivo que se manifestó a través de Jesús. Se hizo humano a través de Jesús, como lo hemos leído en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice en Éxodo 23, 25, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Aleluya. Nuestro Padre Celestial restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Aleluya. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. En Salmos 147:3 de la Nueva Versión Internacional. Aleluya. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a cerrar esta sesión con una oración hermosa. Y yo pido a todos que meditemos en esta palabra, en estos versos leídos sobre la sanidad. Que en Jesucristo sí hay sanidad. Que es el mismo Dios que sigue obrando, aleluya. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que estas palabras, estos versos, Dios mío, sean una semilla más en el corazón humano, Dios mío. Para que cada uno de ellos, Señor, sean árboles plantados junto a orilla del agua, que dan su fruto a su tiempo y sus hojas no caigan. Y todo lo que hagan prospere, Dios mío. Gracias, Señor. Bendice este día, Señor. Y bendice el pueblo de Israel, Dios mío. Y gracias, Señor Jesús, porque tú vas por aquella oveja, la ovejita que se perdió. A veces tienes que dejar las 99 sanos por ahí para ir por aquella oveja
perdida y lo llevas en tu hombro, alegre y contento, para curar sus heridas, para sanarla, restaurarla. Gracias, Señor bendito, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Gracias, Señor. Te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bendiciones, mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús de Nazaret. Dios me los bendiga, los quiero mucho. Estaremos en la próxima sesión. Bendiciones. En el nombre de Jesús. Bendiciones.